16 de enero de 2026. Estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez. Los invito a revisar las principales noticias del día. El gobierno de Washington informó los nombres de la Junta de Paz que supervisará al gobierno tecnocrático que llevará a cabo la transición en la Franja de Gaza. Personajes como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff hacen parte del órgano. El Comité Nobel, que otorga el galardón de la paz, dijo que el premio es indisociable de quien lo recibe. Esto luego de que María Corina Machado entregara su medalla a Trump el jueves. La lideresa opositora dijo más temprano que confía en que los restos de lo que llamó el régimen criminal de Venezuela serán desmantelados. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron el acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo que se rubricará este sábado en Asunción. Los líderes lo ponderaron como un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo. Damos inicio en Estados Unidos, donde el gobierno dio un paso más para la puesta en marcha de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza. La Casa Blanca nombró a los miembros de la Junta Ejecutiva y al encargado de liderar la Fuerza Internacional de Estabilización que operará en el enclave palestino. Entre los integrantes de la mesa directiva se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y varios empresarios. Diego Bassani nos trae más detalles. Estados Unidos mueve sus fichas para conformar la nueva Junta Ejecutiva de Gaza, en conformidad con la puesta en marcha de la segunda fase del plan de 20 puntos ideado por la administración Trump y secundado por Israel, Hamas y las potencias árabes. Este viernes la Casa Blanca publicó los nombres de las personas que estarán a cargo de supervisar las labores del Comité Nacional para la Administración de Gaza, entidad a la que Hamas deberá entregar el control de la franja y que será liderada por Ali Shattah, un exministro de la Autoridad Nacional Palestina. Cada integrante de la Junta Ejecutiva supervisará una cartera definida fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital. El organismo directivo estará conformado por 11 personas, entre las que se encuentran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el yerno del presidente Trump y empresario Jared Kushner, el director ejecutivo del fondo de inversiones Apollo Global Management, Mark Rowan, y representantes de Turquía, Emiratos Árabes y Egipto. Sumado a esto, la Casa Blanca anunció que el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov tendrá el cargo de alto representante para Gaza, mientras que el mayor general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Jasper Jeffers, tendrá la labor de comandar la Fuerza Internacional de Estabilización, el organismo que será el encargado de desarmar a Hamas y velar por la seguridad de los civiles palestinos. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no secunden sus planes de tomar el control de Groenlandia. El mandatario aseguró una vez más que Estados Unidos requiere ese territorio por razones de seguridad nacional. Esto luego de que la Casa Blanca indicara que el gobierno de Washington no descarta ni comprar la isla ni usar la fuerza. Pese a la presión, este viernes continúa el despliegue de las misiones europeas que llegaron a Groenlandia para apoyar a las fuerzas danesas. Ampliamos en el siguiente informe. Estados Unidos sigue presionando para hacerse con Groenlandia. Este viernes el presidente Donald Trump advirtió que podría imponer aranceles adicionales a los países que vayan en contravía de que el territorio ubicado en el Ártico pase a manos de la potencia de América del Norte. Quizás imponga aranceles a los países que no estén de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que quizás lo haga. Una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses viajó a Copenhague para expresar su apoyo al gobierno danés con respecto a la soberanía de Groenlandia. Hablamos sobre el valor de la OTAN y el compromiso de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Y hablamos con claridad sobre la importancia de que el pueblo de Groenlandia tome sus propias decisiones sobre su futuro. Desde la isla, el jefe de las Fuerzas Armadas danesas para el Ártico declaró que su principal foco de atención se encuentra en monitorear la presencia rusa en la región.
No vemos una amenaza inmediata para el reino de Dinamarca y eso incluye Groenlandia. No vemos ningún barco ruso o chino alrededor de Groenlandia. Por supuesto que los hay. Y eso es también lo que ha dicho Estados Unidos. Hay barcos chinos y rusos en el Océano Ártico, pero no cerca de Groenlandia. Entre tanto, han comenzado a llegar a Nuuk las tropas enviadas por varios países europeos como Francia y Alemania para reforzar la seguridad de la isla. Este viernes los políticos noruegos expresaron su rechazo a la entrega de la medalla del Premio Nobel de Paz de María Corina Machado a Donald Trump. En medio de las críticas, la lideresa opositora venezolana dijo desde Washington que Estados Unidos es el mejor aliado que su país puede llegar a tener. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. En medio de las críticas, Machado afirmó este viernes que su país es el mejor aliado que Estados Unidos puede llegar a tener. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist. Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano, y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. En paralelo, una investigación del New York Times publicada este viernes reveló que el director de la CIA se reunió en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el jueves. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del gobierno Trump con la oposición y el oficialismo venezolano ponen en relieve la postura de estos sectores frente a la voluntad del presidente estadounidense. En Venezuela, la ONG Foro Penal informó que ya ha podido confirmar la liberación de al menos 100 de los considerados presos políticos desde el 8 de enero. La declaración se presenta solo días después de que tanto el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguraran que la cifra de excarcelados es de más de 400 desde diciembre de 2025. En otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que se producirá este sábado en la capital paraguaya. Los líderes se reunieron en Río de Janeiro y aseguraron que se trata de un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo, que se da tras más de 20 años de negociaciones. Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas. Sin embargo, tras la rúbrica, aún falta la refrendación del Parlamento Europeo. O acordo que será afinado amanhã. El acuerdo que se firmará mañana en Asunción, Paraguay, es bueno para Brasil, es bueno para el Mercosur, es bueno para Europa y sobre todo es muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo. Bom, sobre todo, para el mundo democrático y para el multilateralismo. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur envía un mensaje poderoso. Les da la bienvenida al mercado más grande del mundo y a la mayor zona de libre comercio del planeta. Seguimos en América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha exportado su receta de mano dura a la pacífica Costa Rica. Mientras el país centroamericano se prepara para votar el 1 de febrero, el efecto Bukele se expande por América Latina con una moda irresistible para políticos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha. Pero ¿qué hay detrás de la promesa de megacárceles? Samuel Salgado Castro nos lo cuenta.
El miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con camisa desabrochada y lentes de sol, acompañó a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez a colocar la primera piedra del denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado. Una megacárcel para más de 5.000 reclusos inspirada en el famoso Secot salvadoreño. La bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento. Costa Rica enfrenta una ola de homicidios por narcotráfico y la solución parece ser la importación del modelo que redujo los asesinatos en El Salvador a niveles récord, o eso dice la propaganda oficial. El bukelismo se ha convertido en la moda política del momento en la región. En Ecuador, Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y ya construye prisiones ultraseguras al estilo Secot. Todo ello a pesar de la crisis del sistema penitenciario. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de llamarme y decirme que mi hijo había muerto. Cuando yo llegué a la morgue, encontré a mi hijo encima de más de 5 cadáveres. Mi hijo era el único que estaba blanquitito, mi hijo estaba en puro huesito. Todo su cuerpo los tenía lleno de golpes. Las muertes de reclusos ecuatorianos aumentaron un 137% entre 2024 y 2025, según Human Rights Watch. En Argentina, el gobierno de Javier Milei está levantando una superprisión cerca de Rosario. En Perú, el presidente interino José Geri también adopta el look Bukele y su estilo en redes sociales. En Brasil y en Colombia, candidatos opcionados a las presidenciales de este año, como el caso del colombiano Abelardo de la Espriella, también prometen megacárceles. Pero detrás de las cifras espectaculares del modelo Bukele hay detenciones masivas, denuncias de abusos a los derechos humanos y un preocupante debilitamiento de las instituciones democráticas. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. El alcalde de Kiev reportó que la ciudad tiene solo la mitad de la electricidad que requiere y enfrenta su crisis energética más severa en tiempos de guerra. Recordemos que la capital es una de las ciudades más grandes de Europa del Este y necesita 1.700 megavatios de electricidad para abastecer los servicios de sus 3,6 millones de habitantes. A su vez, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que los suministros de defensa aérea son insuficientes y advirtió de nuevos ataques masivos rusos. No había habido una situación tan difícil en Kiev desde el comienzo de la guerra, y es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que, con heladas tan severas, la mayor parte de la ciudad quedó sin calefacción y con una grave escasez de electricidad. Nunca antes había habido un desafío y una presión tan grandes sobre las infraestructuras críticas y sobre los trabajadores. Se cumple un mes desde que Australia impuso una prohibición del uso de las redes sociales a los adolescentes, siendo la primera del mundo. Desde entonces se han suspendido alrededor de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y Snapchat. La responsabilidad recae en la plataforma que, si incumple la normativa, se enfrenta a una multa de hasta $33 millones estadounidenses. Los detalles en el siguiente informe. Casi 5 millones de cuentas desactivadas y una generación recuperando el equilibrio. En toda Australia, los adolescentes están cambiando las rachas de Snapchat por carreras al aire libre. Un mes después de la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, el primer ministro de Australia afirma que la medida se ha extendido a nivel mundial y que otros gobiernos como los de Indonesia, Malasia y el Reino Unido están estudiando su implementación. En lugar de estar pegados a sus dispositivos durante estas vacaciones escolares, los jóvenes han estado montando en bicicleta por instalaciones como esta, leyendo libros, relacionándose con sus amigos y familiares de forma individual, interactuando, lo que ha supuesto una gran diferencia para ellos. Esto también ha dado tranquilidad a los padres, que ya no tienen que preocuparse por lo que sus hijos ven en Internet. Desde el 10 de diciembre de 2025, plataformas como Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, X e incluso YouTube tuvieron que desactivar las cuentas de menores de 16 años para evitar enfrentarse a una multa de $33 millones por incumplimiento.
en una medida del gobierno para luchar contra el acoso en línea, los depredadores y los contenidos nocivos. Un estudio de varios años con expertos en salud mental hará un seguimiento de la prohibición para ver si cumple lo prometido. El comisionado de Seguridad Electrónica del país informa de que el cumplimiento es alto y los datos de población muestran que se han suspendido al menos 2 cuentas por adolescente. Pero es un juego de golpear al topo digital. En el periodo previo a la prohibición, aplicaciones más pequeñas como Blue Sky y Lemonade experimentaron un aumento masivo de descargas, ya que algunos adolescentes se apresuraron a buscar una brecha jurídica que la ley no ha cerrado del todo. Fin del informativo, volvemos en breve.